Lo dejo con la doctora Duarte. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los recién llegados. Este bloque, más que todo, es para ver lo que es el alcance del diagnóstico histopatológico en la micosis. Entonces, por ese motivo, traje para presentar este caso una rinosinusitis. Aquí tener en cuenta que es importante saber el aumento que ha habido actualmente de la morbimortalidad por las infecciones micóticas. Esto más que todo debido al uso de antibióticos de amplio espectro, así como también las terapias inmunosupresoras que se utilizan en diferentes ámbitos a nivel de los hospitales. También tener en consideración sobre las patologías que pueden hacer más susceptibles a los individuos, la diabetes mellitus, la infección por VIH-Sida, y recordar cómo todo esto, la rinosinusitis crónica, se produce por la inhalación de esporas, y estos lo que van a hacer al final es diseminarse a los senos paranasales y llegar hasta los vasos sanguíneos, donde van a producir necrosis y daño tisular, ¿verdad? Que pueden complicarse hasta casos donde puede haber extensión a estructuras intracraneales. Entonces, para ya hablar del caso clínico, se trataba de una paciente femenina de 50 años, diabética, que fue referida desde Choluteca con un diagnóstico de osteomielitis maxilar del lado izquierdo. La paciente ya había recibido tratamiento, refería a 25 días de dolor facial con cambios a nivel izquierdo, y tenía un estudio tomográfico en el que se reportaba una pansinusitis. También al examen físico lo que observaron fue, además de los cambios a nivel facial, consignaron que tenía un estado de hiperglicemia, tenía la patología mal controlada, no venía en cetoacidosis diabética, y además encontraron que en la fosa nasal derecha presentaba costras, rinorrea, hipertrofia del corneto inferior, todo eso como de su patología de base. Entonces, aquí lo importante es recordar lo que dijo el doctor Agudelo, ¿verdad? Tener en cuenta que estamos en países tropicales, que tenemos que tener en cuenta las infecciones de los hongos que son frecuentes en estos países, y así poder darle un abordaje correcto a los pacientes. Finalmente, el tratamiento, el manejo de la paciente fue con insulina para su patología de base, así como antibiótico-terapia, porque se desconocía que estaba padeciendo de una infección micótica. También se le hizo manejo quirúrgico, una limpieza nasosinusal con limpieza de lo que era el seno maxilar y etmoidal. Luego ese material fue enviado al laboratorio de histopatología, y ahí lo que nosotros pudimos observar fue la presencia de tejido necrótico y de estructuras micóticas. Aquí una imagen de hematoxilina eosina con aumento de 40X. Luego, esto que está circulado, la estructura más representativa, ya a mayor aumento, se puede observar que es un microorganismo no septado en IFA, ¿verdad? Aquí se puede ver la ramificación con ángulo de 90 grados. Se le realizó coloraciones especiales. Se realizó las coloraciones especiales del PAS, el ácido periódico de Schiff. Aquí se puede ver el reforzamiento de la membrana celular de la estructura micótica, y también la tinción de Grocott, que eso es una tinción argirófila y también se utiliza para el diagnóstico de las estructuras micóticas. Ya con todos estos con toda esta información, se concluyó en el departamento que se trataba de un tejido necrótico con presencia de hongos, probablemente por la morfología del microorganismo, que se podía tratar de un muco. Entonces, para hablar un poquito de la mucormicosis y de la patología de rinosinusitis crónica, nosotros debemos recordar que existen alrededor de 50 especies de mucor distribuidas en todo el mundo, ¿verdad? Solo 6 de ellas son tolerantes a los climas cálidos, y eso las vuelve
patógenos potenciales en nuestros países de climas tropicales. Aquí en esta imagen es más que todo para tener en consideración las categorías clínico-patológicas de la entidad. Podemos observar que la rinosinusitis crónica puede ser invasiva o no invasiva. Cuando es invasiva tiene puede ser aguda crónica, crónico-granulomatosa. Cuando no es invasiva, la clasifican en alérgica y está el micetoma, también conocido como bola de hongos. Aquí, dentro de los artículos que se revisó para hacer esta presentación, miramos que se han realizado estudios ya de la prevalencia y del perfil clínico de los pacientes que desarrollan rinosinusitis fúngica. Aquí podemos observar lo que ya habían mencionado el doctor, que es importante sospechar este diagnóstico en pacientes que son diabéticos. Vemos otros factores como la inmunosupresión, ya sea por terapia, por infección por VIH o por leucemia. Aquí en esta tabla es más que todo para representar la edad y el sexo de los pacientes con rinosinusitis. Podemos observar que la mayoría de los casos se encuentran en este rango de edades de 31 a 50 años y se puede ver como una asociación desde el riesgo ocupacional, el estado inmunológico, si está inmunocomprometido el paciente, y también si este es inmunocompetente. Entonces todo esto hay que tenerlo en consideración a la hora de tratar un caso, una rinosinusitis persistente que no ha respondido a la terapia convencional. Luego, en estas gráficas es para comparar lo que es el diagnóstico a nivel microbiológico e histopatológico. Podemos observar que dentro de los diagnósticos que se hacen en microbiología, los microorganismos más frecuentes son Cándida y Mucor, y después Mucor y Aspergillus. Mientras que en la histopatología es mucho más fácil o es más frecuente diagnosticar en primer lugar Mucor, luego Aspergillus y finalmente el hongo de la Cándida. Aquí en este cuadro solo es para tener en consideración que estos son los diagnósticos diferenciales. Hay que hacer diferenciación de Aspergillus, Mucor y luego estos otros tipos de hongos. Y aquí solo unas imágenes para recordar algo que no les había comentado. La paciente fue referida al hospital escuela, ¿verdad? Y con diagnóstico de osteomielitis maxilar que no había respondido a la antibiótico-terapia. La paciente había desarrollado una fístula que estaba drenando pus a nivel del paladar duro. Como pueden observar, esta es una imagen conseguida de un artículo, pero ya es una forma inusual, algo que es como un signo de peligro. Y el tratamiento a este nivel, así como pueden uno orientarse con las imágenes, tiene que ser quirúrgico, porque ya ha habido destrucción de las paredes de los senos maxilares y ahí la única manera es de quitar todo ese tejido necrótico. Ya más o menos para terminar, aquí solo este cuadro lo coloqué para representar las formas atípicas y las complicaciones de los casos que iniciaron como una rinosinusitis por muca. Y aquí podemos ver que existen desde síndromes del ápex orbitario, ¿verdad? Luego pueden haber formas diseminadas y otras formas que se diseminan, hacia el seno cavernoso. Como les había dicho, el tratamiento a esta etapa ya se vuelve quirúrgico. Ya no solo se puede tratar con anfotericina B. Esta paciente estuvo hospitalizada 70 días en el hospital escuela y gracias a Dios no pasó a mayor situación. Entonces aquí, ¿qué es lo que queda de aprender? Pues en primer lugar que es importante recordar que si uno está sospechando una infección por hongos, la histopatología puede ser una manera de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Porque como habíamos dicho que muchas veces no se cuentan con los medios para hacer el cultivo de hongos,
Entonces, muchas veces el cirujano prefiere tomar como otras vías. Luego, también hay que descartar una infección micótica en todos los casos de rinosinusitis crónica que no responden a un manejo convencional y que muchas veces estos pacientes pueden representar retos diagnósticos y terapéuticos. Entonces, ¿qué queda de enseñanza? Que el hallazgo histopatológico constituye una evidencia diagnóstica, pero lo ideal es que haya tanto histopatología como cultivos, ¿verdad?, para llegar a un manejo adecuado del paciente. Muchas gracias.